Creo que a veces no dimensionamos lo vital que ha sido la agricultura a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hoy en día es vista como una profesión no tan importante. Se ve menos del trabajo en el campo y se da mayor prestigio a un trabajo de oficina. E incluso algunos no lo consideran como una profesión como tal y lo catalogan más como una labor, demeritando todo lo que esa labor lleva detrás. Incluso sus conocimientos en la tierra, en los ciclos de cultivo, abonos, estaciones y todo lo que participa en el proceso. Sin embargo, no estoy aquí para compartir todos los conocimientos que los agrónomos manejan en la parte técnica y los agricultores en la parte práctica. Estoy aquí para compartir una historia, la historia de la conformación de la sociedad, que está totalmente ligada con el cultivo de la tierra, con esa seguridad alimentaria que hemos construido a lo largo de siglos. Sé que no le parece, pero en el pasado las poblaciones humanas éramos mayormente nómadas. Nómadas quiere decir que se mueven de un sitio a otro, sin estar en un único lugar físico fijo. Esto era así de que las poblaciones humanas eran mayormente recolectoras. Podríamos añadir que cazadoras-recolectoras, pero creo que es echarnos muchas flores para ese momento, ya que no es que tuviéramos un gran desarrollo de herramientas que se utilizaran como armas en este momento. Y tampoco tuvimos la lotería genética de tener un desarrollo biológico específico en la caza. No poseemos grandes mandíbulas, destrozacráneos o zarpas letales para ocupar el rol ecológico de cazadores. Los humanos éramos más bien carroñeros, si acaso, para eso las muelas del juicio, que ahora al prescindir de carroña también prescindimos de esas muelas, entonces ahora se llaman vestigiales. Y bueno, en ese momento de repente veníamos y recolectábamos uno que otro pez, pero sigue siendo más recolección que caza como tal. Igual cabe destacar que después sí que desarrollamos herramientas para la caza, pero tuvo que pasar muchísimo tiempo para ello. Bueno, volviendo al punto. Los humanos nos organizábamos en pequeños grupos sociales de unos 15 a 30 miembros y andábamos vagando por el mundo, que recolectando que una valla por aquí, que un fruto por acá, si hace frío en esta época para que se den los frutos, pues nos movilizamos a otra y así. Igualmente estos grupos de humanos tenían conocimientos de qué zonas eran propicias en determinada época, cuáles eran mejores en otra y así continuaban en esta rotación en busca de recursos para sobrevivir. Por cierto, cuando estoy diciendo humano, estoy englobando también las dinámicas de todas las otras especies de humanos que hubieron a lo largo del tiempo. También conocidos como género Homo, que Homo se traduce tanto como hombre como humano. De hecho, las dataciones más antiguas que tenemos de algunos Homos son de hace unos 2,5 millones de años. Y bueno, aquí les dejo una lista de todos los diferentes tipos de Homo de los que tenemos registros. Algunos los engloban como en subgénero, otros dicen que son especies diferentes, pero bueno, esta es como la lista completa. Y también por aquí en pantalla les dejo como algunas fotitos de las especies aquí enmarcadas. La verdad que de estas fotos o reconstrucciones hay menos, casi que es la imagen típica de, ay, pasamos de un pez o de un mono a esto, pero bueno, la verdad es que es mucho más complejo que eso. En fin, continuamos. La cosa es que pasamos miles y miles de años en esa dinámica migratoria de ir de un lado a otro. Esto hasta el descubrimiento de la agricultura. Hay algunos que lo denominan invención, pero la mayoría de teorías concuerda en que fue más un descubrimiento accidental, así de a prueba y error, hasta que se logró perfeccionar. También no es que se descubrió una única vez en la historia y ya está, sino que muchos grupos sociales en diferentes regiones lo descubrieron varias veces en lugares distintos, en tiempos distintos. Y aunque alguno que otro cientista data los primeros latidos de cultivo hace unos 30,000 años, realmente la mayoría concuerda que fue hace unos 12,000 años, al final de la última glaciación de la Tierra, donde la agricultura tuvo lugar por primera vez. Hay muchas teorías de por qué se desarrolló en este momento. Entre las más populares está la extinción masiva de la megafauna. Sé que hace rato dije que éramos más carroñeros que otra cosa, pero la verdad es que con el paso de miles de años sí que desarrollamos herramientas de la caza y más de algún grupo social sí que de repente le afectó que todas las presas se muriesen por este cambio climático extremo. Bueno, otros también apuntan al cambio de temperatura como tal y al cambio en los suelos que ahora eran más secos y como la escasez de comida obligó a tantas comunidades a que ahora ellos tuviesen que sembrar sus alimentos. Otros incluso apuntan a la religiosidad como tal, ya que el ser humano comenzó a conectar con esa parte más espiritual y a partir de esa conexión con lo sacro comenzó a cultivar. Pero bueno, existen miles de teorías que se manejan de por qué esto de empezar a cultivar. De hecho, algún dato que rescatan estos estudios es que eran las mujeres las que mayormente se dedicaban a la recolección y que por tanto fueron las precursoras de la agricultura, las que a partir de los conocimientos tanto en los frutos, cereales y recursos que recolectaban, también adquirieron conocimientos en la siembra y reproducción de estos mismos. Con eso no estoy excluyendo que también los hombres se pudiesen dedicar a la recolección, así como las mujeres se pudiesen dedicar a la caza, pero sí hay algunos estudios que remarcan que eran mayormente los hombres los que participaban en la caza.
pero aún así contaban con el apoyo tanto de los niños y mujeres de la comunidad. Pero bueno, son muchos... Pero bueno, son muchos hallazgos arqueológicos de los que se tienen teorías y todo esto, pero fue hace miles de años. La verdad que solo podemos conjeturar sobre esto. Y es eso, la verdad es que no podemos tener la verdad absoluta de lo que pasó porque no estábamos ahí y aunque encontremos pruebas materiales de lo que pudo haber sucedido, solo podemos armar nuestras propias teorías sobre esas bases. Sin embargo, creo que es fascinante explorar esas teorías de como estas tipo verdades de lo que pudo haber sido. Y uno de los hallazgos más interesantes fue el descubrimiento de este señor, el soviético Nikolai Pavilov, ya que digo soviético ya que en este tiempo no existía Rusia. Bueno, este señor va y descubre los centros de origen de la agricultura, y no es que los descubre en un lugar y ya está, sino que va y publica su estudio en donde ve que en diversas partes del mundo se descubrió la agricultura en distintos momentos, tipo prácticamente en todos los continentes. En el caso especial de América, presta especial atención en el área de Mesoamérica y en de los Andes como centros de agricultura o donde nace la agricultura. También en Europa se centra en el Mediterráneo y también destaca los centros de India, Etiopía, Asia Central, China y el Cercano Oriente. Cada una de estas regiones se especializó en distintos cultivos, los cuales fueron la base de la alimentación. Aquí en pantalla les dejo como un mapita de estos centros. Yo no hice este mapa, pero creo que nos ayuda un poco a ubicarnos dónde se estaba sembrando en ese momento y más o menos qué. Pero bueno, lo que sí es que cada una de estas regiones se especializó en distintos cultivos, los cuales fueron la base de su alimentación. Sin embargo, hay que remarcar que estos cultivos no siempre se vieron así, eran más bien como esto. Se dice que la mayoría de cultivos pasó por unos 2000 años de selección artificial de los mejores especímenes hasta pasar de esto a esto. Pero bueno, siento que me estoy saltando algo muy importante, y es que la agricultura trajo consigo un cambio vital en la conformación de la vida humana. A ver, recapitulemos. Los grupos humanos eran mayormente nómadas, que viajaban tanto de un lado a otro en busca de los recursos necesarios para sobrevivir. Sin embargo, ahora que habían empezado a experimentar con la agricultura y a sembrar sus alimentos, pues había que quedarse hasta que crecieran estos, ¿no? Para poderlos cosechar, digo yo. Y bueno, es aquí como pasamos de ser grupos nómadas a grupos sedentarios, grupos que ahora debían establecerse en un lugar fijo y con eso estaban dando paso a lo que serían los pilares de las conformaciones de sociedades más complejas, con entramados sociales más diversos, jerarquías, roles sociales, disparidad, epidemias, concentración de poder y un largo etcétera. Pero no nos adelantemos, todavía no estamos ahí. Estamos aquí 10.000 antes de Cristo, en un escenario hipotético donde el primer ser humano sapiens va, planta una semillita, la observa hace crecer y va y le dice a su comunidad: familia, hoy se come. Sé que ya llevamos semanas sin encontrar un mamut con esto de la extinción de la megafauna y salir de la glaciación, pero hoy, al fin se come. Ok, está bien, obviamente no pasó así, pero bueno, de que al final logramos hacer funcionar este rollo de vivir de lo que cultivamos, pues sí que lo logramos. Es que es verdad, a ver, pongámoslo en perspectiva, 2,6 millones de años que lleva el ser humano por acá, vagando por estas tierras, bajo la lógica cazadora-recolectora de carroña, para que hasta hace apenas 12.000 años, tipo 12.000, se les ocurriera iniciar con la agricultura. O sea, ni siquiera es que hace 100.000 años, para que, bueno, 2,6 millones de años frente a 100.000 años, ya es una equiparación más entendible. No. 10.000 años. 10.000 años que tenemos más o menos de que le agarramos la mano a esto de sembrar y autosustentarnos de esto. O sea, algo ínfimo, pequeñísimo en comparación de todo lo que llevamos pagando por acá. Igual esto que estoy por decir es una hipótesis mía, no tengo ni un solo paper científico que lo avale, pero yo sinceramente creo que el ser humano, nuevamente entendiendo el ser humano como el género Homo, no eran tontos. O sea, para todo lo que llevaban vagando en esta tierra, creo que hace rato se habían dado cuenta, por medio de la observación, de que se daba este crecimiento de la planta y de cómo este crecimiento de la planta estaba relacionado con la siembra, así como otros factores, pero creo que más de algo no se había dado cuenta que a partir de una semilla de repente nacía un fruto. Pero bueno, creo que no empezaron a dar tanta importancia en ese momento porque no era necesario para su supervivencia. Tipo, seguía siendo muchísimo más óptimo recolectar los frutos que la madre tierra tenía para ofrecer, así como seguir pescando, carroñando y ya posteriormente cazando. Y si eso estaba funcionando, tipo, ¿para qué vas a cambiar un sistema que ya funciona? O sea, tuvo que haber un quiebre enorme de este sistema como que ya no fuera efectivo para que tuviesen que cambiar su estrategia de supervivencia.
Y bueno, en esta línea de siguiendo con esta hipótesis de lo que pudo haber pasado, yo me imagino que fueron los jóvenes del grupo los que iniciaron este cambio, tipo los adolescentes y jóvenes adultos de la manada, creo que son los más propensos como a adoptar nuevas formas de pensar y hacer las cosas, porque apenas están como en la construcción de su sistema de creencias. Entonces, seguramente los viejos de este grupo estaban en contra de sembrar, tipo, a ver, llevamos miles de millones de años siendo nómadas, no, miles de millones no, llevamos miles de años, millones de años siendo nómadas, tipo, millones de años. Y ahora quieres venir y cambiar el legado de nuestros ancestros. O sea, no. O sea, no, estás loco. Andate, echado de este grupo. No. Bueno. Y a lo mejor los grupos que fueron nómadas y no aceptaron este cambio murieron al no poder encontrar los suficientes recursos, y los que empezaron a sembrar sí que pudieron autosustentarse y no perecer. O a lo mejor igual el grupo que sembró hizo algo mal en el proceso, no se le dio lo que sembró y se murieron todos de igual manera. La verdad es que no podemos saberlo, como estoy diciendo, y esto es solo una hipótesis, pero bueno, es lo que tiene adoptar cambios. O sea, no siempre es fácil adaptar estos cambios ante las adversidades de la naturaleza. Y a lo mejor, no sé, otro grupo vino e hizo un sistema de dividir el grupo en dos, y entonces uno se encargaba sí de recolectar y los recursos no sé qué, y otro enfocó sus energías en sembrar, y el grupo que enfocó sus energías en sembrar le llevaba el grupo que recolectó algo para comer, hasta que al fin se dio lo que sembraron, entonces ya el grupo que para recolectar comió de lo que sembraron, así como una ayuda mutua entre los miembros de ese subgrupito. Igual es eso, es todo hipótesis y no podemos asegurar nada, no podemos tener una verdad absoluta de lo que pasó, pero podemos corroborar en base a hallazgos y a nuestros conocimientos lo que pudo haber pasado. Pero bueno, lo que sí sabemos es que la agricultura dio paso a las sociedades, porque es eso, alguien debe encargarse de sembrar y cuidar estos cultivos, pero ¿y si en eso viene alguien, otro grupo, y se lo quiere robar? Es entonces que también debe haber un encargado de cuidar los cultivos, ¿no? Como para que no se lo lleven, porque a ver, hemos trabajado meses para que se dé este fruto, como para que alguien más venga e intente comerse nuestro trabajo. Y bueno, creo que es así como nace una especie de tenencia de tierra primitiva, entendiendo primitivo de la raíz prima como primero, no como algo inferior, sino es eso, lo que fue primero. En fin, es que a ver, de verdad. Imagínense los primeros grupos que cultivan, orgullosos de que al fin creció el maicillo que sembraron, pero la mayoría de grupos seguía bajo la lógica de recolección y caza, y principalmente recolección, y si ven un fruto lo que van a hacer es tomarlo, porque, a ver, es lo que está dando la madre tierra, nos está proveyendo de recursos. Desconocen que otro grupo de humanos volcó muchísimo tiempo y esfuerzo en que esas plantas dieran fruto, y es que ahora esa es su única fuente y sustento de alimento. O sea, para el grupo recolector es como nada de nadie, como ¿por qué no podría tomarlo? O sea, si todo lo da a la madre tierra, como ¿por qué no lo puedo agarrar? O sea, y mientras que el otro grupo claramente lo siente como un robo, o sea, incluso está atentando contra la vida de la comunidad, o sea, está atentando contra la supervivencia del grupo entero. O sea, son visiones del mundo muy opuestas las que tenía cada grupo realmente, y ninguna es que fuera correcta o incorrecta, solo eran distintas verdades a partir de su contexto y sus conocimientos. Pero es eso, desde la visión del grupo, que ahora está centrando sus esfuerzos en la agricultura, debe proteger estos esfuerzos. Y es así como alrededor de la agricultura y posteriormente de la ganadería comienzan a construirse una especie de sociedades, a veces amuralladas, como forma de protección ante estos posibles enemigos, naciendo también así el rol social de defensores. Estas sociedades comienzan a crecer en número y comienzan a complejizarse, ya que ahora se necesita de un liderazgo más claro para administrar lo que produce el grupo social y cómo lo va a dividir, también quién se encargue de sembrar, quién se encargue de cuidar, quién se encargue de proteger el grupo social, quién se encarga de la crianza de animales, quién del bienestar del grupo, quiénes van a cuidar a los niños. Y bueno, se empieza a complejizar cada vez más, y también con esta estructura y con el número de miembros de estas sociedades en aumento a partir de la seguridad alimentaria, pues estas sociedades comienzan a crecer en número y empiezan a construir qué casas, qué fortalezas, qué herramientas, así como muchísimos otros insumos, ya que se están asentando en un lugar fijo. Y bueno, también con el tiempo, mucho más adelante, también se comienzan a crear qué obras de arte, qué estructuras monumentales, qué sistemas de creencias, qué conocimientos matemáticos, qué astrológicos, qué agrícolas, qué arquitectónicos, y un sinfín de hallazgos. Pero es eso, da entre idas y venidas, y la verdad
todo esto creo que es lo que nos ha llevado a las sociedades de hoy en día. Creo que a partir de esta seguridad alimentaria, o sea, ya a partir de eso nos podemos como expandir más el número y expandir más los roles y se empieza todo a complejizar muchísimo. Y es eso, al final, es eso, la agricultura es lo que llevó al desarrollo de la humanidad. Y creo que es eso, a veces no nos ponemos a pensar de dónde viene todo lo que tenemos hoy en día. Viene de ahí, solo de sembrar la semillita, esperar y tener con qué autosustentarnos. Así que, no sé, es como medio especial. Y no sé, quisiera saber si ustedes alguna vez se habían puesto a pensar la importancia de la agricultura, a lo mejor si son de ciencias sociales y cuando aprendieron ese tema, sí, pero creo que hay muchísimas personas que no tienen idea. O sea, uno no se cuestiona a veces como de dónde viene lo que tenemos, como que dicen, fue como la naturalía, pero realmente de dónde viene, es que no sé, me gustaría leerlos y eso, cualquier duda o así, intentaré contestarla y no sé, gracias por ver.